Nada dura para siempre, ni siquiera la enemistad. Tuvieron que pasar 1000 años de rivalidad entre la Iglesia católica y ortodoxa para que líderes de ambos cultos decidieran reunirse. El escenario, Cuba. El Papa Francisco arribó al aeropuerto José Martí en La Habana, donde fue recibido por el presidente Raúl Castro y el patriarca ortodoxo ruso, Ciril. Al llegar, el Santo Padre le dijo: «Finalmente nos encontramos. Somos hermanos. Está claro que es la voluntad de Dios». Después del saludo y posar unos minutos para las fotografías que pasarán a la historia, ambos líderes religiosos se reunieron en privado y por varias horas. Firmaron una declaración conjunta en ruso e italiano. Y los resultados de la conversación me permiten asegurar que actualmente las dos iglesias pueden cooperar conjuntamente defendiendo a los cristianos en todo el mundo y con plena responsabilidad trabajar conjuntamente, que no sea la guerra, para que la vida humana se respeta en todo el mundo, para que se fortalezcan las bases de la moral personal, familiar y social, y que a través de la participación de la Iglesia en la vida de la sociedad humana moderna, que se glorifique el nombre del Señor, del nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Hablamos como hermanos. Tenemos el mismo bautismo, somos obispos. Hablamos de nuestras iglesias y coincidimos en que la unidad se hace caminando. Un sentido agradecimiento a Cuba, al gran pueblo cubano y a su presidente aquí presente. Si sigue así, Cuba será la capital de la unidad. Tras su mensaje, saludaron a las comitivas e intercambiaron regalos. El Papa le obsequió un estuche con una reliquia de San Cirilo y un cáliz, mientras el patriarca ruso le entregó una pequeña copia de la Virgen de Kazán. Si bien la unidad del cristianismo no ocurrirá de un día para otro, es el primer paso para la reconciliación de un conflicto que inició en 1054. En ese entonces, el Papa de Roma y el patriarca de Constantinopla se excomulgaron mutuamente, iniciando lo que se conoce como el gran cisma del cristianismo, pues había diferencias desde antes. Para empezar, en Occidente se hablaba latín, mientras que en el Oriente bizantino prevalecía la cultura helenística griega. Más allá de lo lingüístico y cultural, el enfrentamiento se sustenta en cuestiones teológicas como el concepto de purgatorio y la llamada controversia trinitaria. Mientras, en Occidente se cree y se reza al Espíritu Santo, que de acuerdo con las corrientes teológicas en la Iglesia occidental, procede del Padre y del Hijo. Los ortodoxos prescinden de la figura del Hijo. Es el conflicto por lo que en latín se denomina filioque. Otro tema clave es quién manda en la Iglesia. En la católica, el Papa figura como la máxima autoridad, mientras que la Iglesia ortodoxa está dividido en patriarcados entre los que existe una igualdad. Desde hace años, ambas iglesias habían dado muestras de querer acercarse, enviando comisiones de una y otra a Roma y a Moscú. Francisco bajo el cielo de México.